Bueno, esta es una segunda entrega, de acuerdo a lo que se está planteado para este corte. Y la pregunta de esta vez es, ¿cuáles son los alcances de los resultados del proceso electoral del 2 de octubre con respecto al ítem hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, de los acuerdos de paz con las FARC? Según las FARC y según lo que estaba planteado en el acuerdo, que no pasó el pasado 2 de octubre del 2016, lo que las FARC pretendían era que una vez se firmaran esos acuerdos, los territorios campesinos gozaran de una autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. Como sabemos, el referendo no fue aprobado, el plebiscito ganó el no. Por tal motivo, esto daría un total vuelco a lo que se venía planteando en la mesa de negociación. Como se puede ver, y se puede investigar en algunos autores, no tanto autores, sino más bien escritores de la opinión pública en algunos medios de comunicación, como El Tiempo, la revista Semana, se pudo establecer en sus artículos lo siguiente. Por ejemplo, Juan Manuel López Caballero, en su artículo El tema económico antes y después del plebiscito, toca el tema del acuerdo como sucedió antes y después del plebiscito, donde cuantificó el problema. ¿Cuál problema? Saber de dónde iban a salir ese dinero para poder comprar esas tierras y a quiénes se las iban a comprar, y si en verdad se las iban a entregar a los campesinos o simplemente se las iban a los campesinos para que trabajaran, volviendo esto nuevamente a la época feudal, en teoría. Natalia Cosoy, en su artículo Colombia, que quiere cambiar a los acuerdos de paz con las FARC, los promotores del no, y cuán factible es lo que consigan en cuanto a los límites de la reforma rural, quedó establecido que se podría hacer una expropiación administrativa. Ella plantea en este artículo que sería bueno poder expropiar las tierras que algunos terratenientes en algún momento, o como lo ha planteado la historia, ellos han hecho a raíz de los años en quitarle las tierras a los campesinos. En otra parte encontramos a Álvaro Taboada en su artículo Colombia Paz, sí, pero no así. Él trata el tema de lo que fue el control de las tierras que habrían de dar en concesión a las FARC. Él dice que pues sería algo ilógico y exabrupto llegar a tener a entregarle unas tierras a la guerrilla como un premio simplemente por querer salir, por haber dejado las armas. En otro artículo encontramos a Andrea Mash Sterling en su artículo El no en el plebiscito por la paz, Colombia y la ciudadanía boba. Habla del sector social uribista, está profundamente implicado con la expropiación violenta. Como no pasó el acuerdo, ella plantea de que en este momento sería Uribe quien sería la persona encargada de que se restituyan las tierras, que se le quiten las tierras a los terratenientes, que en algún momento de la historia se la tuvieron que haber quitado a los campesinos, y que por eso fue que se armó el conflicto armado en Colombia, por causa de la justicia social, o de la injusticia social que sucedió en aquel entonces. En otro lado encontramos a Jorge Martín en su artículo Colombia, el plebiscito sobre el acuerdo de paz fue derrotado. ¿Y ahora qué? La primera sección del acuerdo se ocupa de la reforma agraria, toda vez que la distribución de las tierras en Colombia es extremadamente desigual. Todos sabemos de que las tierras han estado prácticamente en desigualdad. Todo lo que es la parte de la economía colombiana, de lo que es las tierras de los campesinos, siempre está en desigual y está en un pequeño conglomerado de personas que son las que manejan y las que controlan ese tipo de situaciones. En otra parte, en la revista Semana, hay un artículo que habla sobre qué tan viables son las propuestas de Uribe. Y en este artículo se ven una contraposición de los artículos citados anteriormente, pues en los anteriores se habla de la restitución de las tierras que les habían sido quitadas a los campesinos, como ya le hablaba anteriormente, por la clase burgués, mientras que en este el señor Álvaro Uribe habla que las tierras no se les deben quitar a los propietarios poseedores y que han sido honestos. Vaya la historia a saber, y la historia lo ha contado solito. En otro artículo encontramos a Juan Camilo Cárdenas, y él cita la formación de los economistas que necesita el país. En ese artículo habla de qué es lo que se debería hacer de aquí en adelante con el proceso de las tierras, qué hay que hacer con las tierras, qué es lo que se tiene que trabajar en las tierras, y escoger, y que la empresa privada le ponga la mano también
al campesino a lo que son los campos y los hagan producir, que es lo que en realidad se necesita actualmente. En otro artículo encontramos a Nicolás Uribe Rueda. En su artículo Propuestas dice que se eliminaría el de acuerdo rural los espacios para la institucionalidad de participación que particularmente pueden obstruir el desarrollo y bloquear las decisiones de los gobernantes. Esto quiere decir que prácticamente si se llegaran a entregar las tierras y se continúa con el acuerdo, lo que se plasmó en el acuerdo podría llegar a ser una contraposición contra el Estado. En otro artículo encontramos a Joshua Woodman en su artículo Colombian Santos to Donate Nobel Prize Money to Victim. Este hace referencia prácticamente a que Juan Manuel Santos, del Nobel que ganó, una parte de ella va a ser entregada al campo, al mantenimiento de la infraestructura. ¿En dónde? En Bojayá. Vamos a ver si esto llega a suceder. En otro artículo encontramos a James Rowan en su artículo Colombia's Rejects Transitional Justice for Guerrillas. They Want Criminal Justice Instead. Habla sobre el tema de la justicia transicional, pero abarca el tema de las tierras que se les darían a la guerrilla como premio por dejar las armas, lo que habíamos citado en uno de los artículos iniciales. En otro artículo encontramos a Omaira Bolaño en su artículo Rights for Indigenous and Afro-Colombia Communities, área crucial para Colombians. Habla de la parte de los desplazados, que en verdad las tierras deberían de ser entregadas a estas personas que han sido desplazadas, a los que han sido quitados, que no importa que el acuerdo se haya firmado, pero sí que en realidad se le debe restituir a esas personas la tierra que les fue quitada en su momento por la clase burgués, que fue lo que desató la guerra de más de 50 años de violencia, simplemente porque defendieron y se levantaron en armas para defender sus tierras. En otra parte encontramos a Julian Simenkoff y a Nicholas Xay en su artículo Colombia Peace Deal is in the Fair Living, y habla prácticamente de que ganó el no. ¿Por qué ganó el no? Y de por qué sofocar, por qué sofocar todo lo que se quiere hacer con respecto a los campesinos, a la restitución de las tierras, al área rural, y simplemente limitarlo a un referéndum. Que en vez de que si no pasó, pues simplemente denle la oportunidad a los campesinos de que ellos puedan volver nuevamente a sus tierras, a sus caminos. En este sentido, se puede encontrar que prácticamente lo que se requiere es una reforma agraria de manera urgente. No tanto esperar a que siga el proceso de paz, pero sí una reforma urgente y extremadamente provechosa para el campesinado. Muchísimas gracias.